Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Bueno, si estás trabajando o probando Google I Studio y has creado alguna aplicación, seguramente te habrás preguntado si esa aplicación la puedes compartir con compañeros, con amigos, con la familia o sencillamente quieres hacerlo para pro. Durante este vídeo voy a contarte cómo puedes crear una aplicación y cómo puedes utilizar la opción de compartir con Google Studio para que otras personas la puedan ver e incluso puedan copiarla para poder tener su propia versión. Durante este ejemplo práctico que os voy a enseñar, vamos a crear una aplicación, vamos a compartirla con otro usuario de forma privada y también vamos a compartirla de forma pública para que todos tengáis acceso a la misma y podáis, si queréis, copiarla dentro de vuestras propias aplicaciones. Por hacer una pequeña introducción teórica, podemos decir que dentro de Google Studio tenemos tres opciones para poder publicar, compartir o exponer nuestras aplicaciones. La primera es la que os voy a contar durante este vídeo, que es la de compartir la aplicación dentro del propio Google I Studio. La segunda es la de publicar, donde podemos subir nuestra aplicación a un servicio que se llama Cloud Run, que está funcionando dentro de la nube de Google, pero eso es un tema que veremos en otro vídeo. Y la tercera opción sería descargarnos la aplicación directamente y montarla en algún servidor local, en algún servidor de la empresa o en algún otro servidor cloud. Pero como os comento, lo que vamos a hacer durante este vídeo va a ser la primera opción, es decir, crear un aplicativo y compartirla en Google I Studio con compañeros, con amigos o con cualquier persona. Para hacer este vídeo vamos a usar un ejemplo de aplicación muy sencillo, que es una aplicación que permita tomar datos médicos de una persona, en concreto el control de la tensión arterial y de las pulsaciones. Entonces, a mí me gustaría desplegarla en algún sitio desde el que yo pueda acceder en remoto e ir guardando los datos o consultar los datos, por ejemplo, desde mi móvil. La aplicación en sí misma no importa mucho porque no es nada más que un medio para conseguir el despliegue posterior, pero bueno, os he preparado un prompt que podéis utilizar, es decir, podéis copiar y pegar para generar la aplicación. Veréis que es muy sencilla. Se pide los datos, si hay un pequeño gráfico de líneas que visualiza la información pues por días, por semanas, por meses, etc. Entonces, como os comento, lo único que tenéis que hacer es copiar y pegar el prompt. Bien, vamos a empezar desde el principio. En primer lugar, por supuesto, vamos a construir la aplicación. Entonces, desde nuestro Google I Studio, nos vamos aquí a Build y dentro de Build de construir, lo único que tenéis que hacer es pegar dentro de este chat el prompt que os acabo de facilitar. Como veis, en este caso no necesitamos por ahora seleccionar ninguno de estos recursos que nos permiten que nuestra aplicación pues, sea más potente, porque, como os comento, es una aplicación bastante sencilla y básicamente es para probar lo que os quiero contar en el vídeo. Entonces le vamos a dar a Build y, bueno, pues lo que voy a hacer aquí es esperar a que termine mientras trabaja. De todas formas, por revisar el prompt, veis que es bastante extenso. Básicamente le digo que quiero realizar una aplicación de ese tipo que os comentaba y que quiero que esté en JavaScript con Node.js y Express como entorno web, HTML, CSS y JavaScript sin ningún tipo de framework y que guarde la información dentro de un fichero JSON, para no complicarlo y poner, por ejemplo, una base de datos. Entonces, bueno, pues básicamente lo vamos a dejar dentro de un fichero de tipo JSON. Y aquí, bueno, pues para arrancarla tendríamos que utilizar npm install y npm start. Un punto importante que sí que quiero mencionar es que le he dicho que ponga el readme con instrucciones, ¿de acuerdo? Y bueno, no quiero entretenerme como os comentaba, pero bueno, pues aquí veis un poco los recursos que le he pedido en el prompt para que termine pues una aplicación pues que sea lo suficientemente digna como para poder utilizarla. Entonces, si os parece, voy a pausar el vídeo mientras termina de hacerse y continuados. Bueno, en mi caso ya ha terminado. Si voy para aquí arriba, pues habrá seguido las instrucciones que le he dado. Aquí están todos los ficheros que ha creado para el proyecto, una descripción del árbol de archivos que también le he pedido para ver todo lo que ha creado. Veis que ha creado un montón de cosas. Y las características que ha implementado y que básicamente son las mismas que yo le he pedido dentro del prompt. Aquí me dice cómo ejecutarlo, que es quizás la parte más interesante en este momento, que es lanzando un npm install y un npm start. A fin de cuentas le he dicho que es una aplicación hecha en Node con el servidor web Express y por lo tanto pues vamos a necesitar npm para arrancarlo y para trabajar con él. Luego además me dice que lo puedo ver a través del navegador
por el puerto 3000. Bien, ya tenemos aquí la aplicación que, como veis, es muy sencillita. Al final lo único que tenemos que hacer aquí es ir registrando. Como veis aquí tengo una opción para registrar una nueva medición y con notas, aquí tengo el historial de esas mediciones. Veis que ya me ha creado unas mediciones fantasmas y que me permiten ver si mi tensión está por debajo o por encima del rango recomendado. Y el dashboard, que como os comento, pues os da un gráfico que os permite ver la evolución de esa tensión arterial a lo largo del tiempo. Como os comento, lo importante ahora es que una vez que yo tengo mi aplicación, quiero compartirla con otros usuarios de Google Studio, por ejemplo, con mis compañeros del equipo de desarrollo. Bien, la primera acción que tenemos sería compartir este proyecto, compartir esta aplicación. ¿Esto qué nos permite? Esto nos permite, digamos, subir esta aplicación dentro de Google Studio de forma que pueda ser utilizada por otros, por terceros o por mí. Ya dependerá un poco para qué la quiero utilizar. Entonces, para eso vamos a utilizar este botón, que es el botón de Share, de compartir. Si yo lo selecciono, veis que pone aquí Share Your App, es decir, comparte tu aplicación, y si le doy aquí a este botoncito, este icono de información, veis, me dice qué es lo que consigo cuando yo comparto mi aplicación dentro de Studio, ¿no? De iStudio. Siempre dentro de Studio, ¿de acuerdo? No fuera, sino siempre dentro de la propia herramienta. Fijaros que cualquiera puede mezclar tu aplicación con las suyas. El histórico de chat permanece privado, el tuyo. El código es visible para otros. La API key, importantísimo, no se comparte. Es decir, si alguien utiliza tu aplicación, no eres tú el que pagas, si tienes una cuenta de pago, sino es el usuario que la utiliza. Esto es súper importante porque a veces uno puede pensar, uy, comparto mi aplicación y me van a andar gastando dinero en mi API key. No, es decir, tú expones el aplicativo y si alguien la quiere utilizar y no tiene capa gratuita, tendrá que pagar. ¿De acuerdo? Y por defecto vemos que también esconde pues, los secretos estándar y otra serie de funciones adicionales. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez que hemos visto qué es lo que se puede hacer con la compartición de aplicaciones, vamos a ver cómo podemos asociarlo a usuarios. Podemos comprobar que me dice cómo quiero compartir esta aplicación. Si quiero que esté restringida solo a determinadas personas, supongamos que yo estoy en un equipo de desarrollo y lo que quiero es que mis compañeros puedan acceder a esos datos. O pensad que esta tensión arterial yo la quiero compartir con otros miembros de mi familia para que puedan también cargar datos, ¿no? Entonces yo aquí le puedo decir que quiero compartir esta aplicación de modo público para que cualquiera que tenga el link pueda verla, o de modo restringido para que solo aquellas personas que yo determine puedan acceder a la misma. Como veis, entonces tengo estas dos opciones. Por supuesto, el primer usuario que puede utilizarlos es el propio propietario, ¿no? Entonces, si yo la quiero compartir, por ejemplo, con otra persona, yo tendría que venir aquí, darle a Restricted. Entonces, voy a poner uno de mis usuarios, ¿vale? Por ejemplo, este caso, a password.training, le doy al intro, y automáticamente este usuario, si os dais cuenta, tiene permisos de viewer, de visualizador, ¿vale? De hecho, veis que aquí dice que ya ha conseguido compartirla satisfactoriamente. Y por lo tanto, este usuario ya podrá ver mi proyecto e incluso, como os digo, podrá hacer un fork, una copia, una versión de la misma para poder utilizarla dentro de su proyecto. Bueno, entonces vamos a ver cómo efectivamente funciona. De hecho, aquí abajo, ¿de acuerdo? Le dais a dar al copy link, que lo que hace es que os va a copiar el enlace del proyecto para poder utilizarlo, ¿de acuerdo? Veis que me dice que link copiado. Entonces ahora me voy a ir a otro Google Studio con el otro usuario para comprobar que efectivamente puedo acceder al proyecto. Bueno, yo he pegado ese enlace en otro navegador con otro usuario distinto, ese al cual yo he dado permisos para que pueda ver el proyecto. Entonces veis que me dice que esta aplicación es de otro desarrollador, que fue desarrollado por otra persona y que sea cauteloso y solo continúe si confío en la aplicación o la persona que me lo ha mandado, ¿vale? Entonces se le voy a dar aquí a continuar a la aplicación y fijaros que automáticamente me ha dejado acceder a la misma. Pero recordad, yo estoy trabajando con mi proyecto, es decir, en este caso, esta aplicación que tengo aquí, los gastos que yo incurra serán los míos, no serán
los de la persona que ha creado el proyecto y que me la ha compartido. Entonces, si a mí me gusta esta aplicación y digo, ay, pues me la voy a copiar porque voy a modificarla a mi gusto, que no me gusta el gráfico, lo quiero de barras en vez de líneas. ¿Qué puedo hacer? Muy sencillo. Vemos que puedo hacer aquí un remix. Remix significa, básicamente, que me voy a hacer mi propia copia de este proyecto, de esta aplicación, para poder tenerla. Entonces le voy a dar aquí a Remix. ¿Veis? Me dice, bueno, ¿y cómo quieres llamarla? ¿No? ¿Veis que pone aquí el nombre? Pone Remix Vital Tracker. Pues yo aquí tendría que poner un nombre pues, que se adaptará a lo que yo quiero. Por ejemplo, voy a poner aquí toma de tensión, ¿no? Algo parecido. Y luego, bueno, pues aquí me dice qué es lo que hace, el prompt que se utilizó, ¿vale? Para crear este proyecto. Entonces, una vez que yo lo veo, pues le doy aquí a Apply para adaptarlo y fijaros que ahora este proyecto pasa a formar parte de mis aplicaciones, ¿no? ¿Veis? Me dice Remixed Vital Tracker, que es de donde ha venido, ¿vale? Y al final él va a empezar a hacer el trabajo de llevarse la aplicación original a tu entorno, a tus apps, ¿no? Ves que aquí ya la ha llamado toma de tensión, por lo tanto, bueno, pues yo ya puedo trabajar con ella. De hecho, si os dais cuenta, aquí arriba tengo la opción de compartirlo con otros usuarios, es decir, ya ahora podría modificar esto y a compartirlo con otros usuarios distintos a los que yo quiero ofrecer este proyecto. Bueno, ¿veis? Me ha terminado sin problemas. Entonces, yo aquí podría hacer los cambios que yo quisiera. Por ejemplo, voy a decir, convierte el gráfico de líneas a un gráfico de barras, porque no me gusta el gráfico de líneas, yo lo quiero actualizar y lo quiero modificar. Como veis, bueno, le está utilizando 3 Flash Preview y, bueno, pues va a hacer el trabajo del proyecto para poder modificarlo. Recordad, yo ya estoy trabajando con mi proyecto que me ha compartido el otro usuario que hizo originalmente la aplicación. Y por lo tanto ahora ya es mío y puedo hacer cualquier operación o cualquier cosa con él. Entonces, mientras termina de crear el proyecto, veis que está aquí working, en resumen, ¿qué significa Remix? Remix es básicamente algo similar a lo que se hace con un entorno como GitHub. Te haces una copia exacta de la aplicación en tu propia cuenta. Se copia todo, tanto la aplicación, las instrucciones del sistema, el modelo, por ejemplo, si es Gemini 1,5, 1,5 Flash, la temperatura y todos los parámetros asociados. Una cosa, como vuelvo a recordar, es muy importante, que cuando la aplicación ya es tuya, tu cuota es la que se está utilizando. Entonces, si tienes límites porque estás en la capa gratuita o pagos porque estás en una capa de pago, pues eso se va a aplicar. Entonces, como veis, yo he conseguido tener la aplicación que ha creado otra persona un poco actualizada porque no me gustaba el gráfico que tenía. Si de hecho me voy aquí a Back to Start, le voy a dar aquí a Skip porque esto es, bueno, pues un anuncio de algo nuevo que han puesto, que es precisamente esta parte, y me voy aquí a Your Apps, vemos que la única que tengo, porque este usuario no tenía ninguna, es esta. ¿Vale? Entonces ya ahora tendré, digamos, 2 entornos o 2 usuarios distintos que están manejando una aplicación ya totalmente distinta, ¿de acuerdo? Bueno, y para terminar este vídeo vamos a ver cómo podemos compartir nuestra aplicación de forma pública. Entonces yo he vuelto a mi usuario original, a la aplicación original, y dentro de Share, lo que voy a decirle ahora es que quiero, como veis aquí, que sea pública, es decir, que pueda ser vista por cualquiera que tenga el link, el enlace. Por lo tanto, en este caso yo no necesito darle permisos específicos a un usuario porque ya lo tengo a nivel público. De hecho, ahora yo voy a copiar este link y os lo voy a dejar dentro de los recursos de este vídeo, de forma que podéis vosotros probar la aplicación, copiarla o, si queréis, probarla para que veáis cómo funciona. Y, por supuesto, yo os animo a que vosotros hagáis también lo mismo con vuestras aplicaciones para compartirla con compañeros, familia o con cualquier otra persona que queráis. ¿De acuerdo? Pues nada, espero que el vídeo os haya resultado interesante y os espero en el próximo.